En algún punto del viaje del despertar, tal vez después de una revelación espiritual profunda o del derrumbe silencioso de una identidad personal, sentiste el suelo temblar bajo tus pies. Lo que antes era conocido se volvió extraño. Atravesaste el velo de la ilusión, viste el engranaje de tus patrones, el ruido ensordecedor del mundo, y entonces vino el silencio. Y lo que voy a revelar en los próximos minutos puede cambiar completamente cómo ves esta fase de tu vida. Porque lo que parece el fin de tu motivación es, en realidad, el comienzo de algo que Carl Jung llamó la transformación más profunda que un ser humano puede atravesar. Al principio, ese silencio pareció sagrado, liberador incluso, como salir de un edificio en llamas y respirar aire puro. Pero poco a poco, sutilmente, el sentido se disolvió, no como una catástrofe, sino como una desaparición quieta, como si tu alma hubiera apagado las luces de la vida y olvidado encenderlas nuevamente. Dejaste de esforzarte, dejaste de performar, no por desesperación, sino por una especie de agotamiento sagrado, un vaciamiento que parecía extrañamente pacífico, pero inquietantemente inmóvil. Y entonces comenzó el susurro. Una pregunta silenciosa y dolorosa: ¿por qué me siento tan vacío ahora que finalmente veo la verdad? Guarda esa pregunta porque va a tener mucho más sentido cuando cierre el círculo en los próximos minutos. Y en los próximos 3 minutos vas a entender por qué miles de buscadores espirituales pasan exactamente por esto y confunden la mayor transformación de sus vidas con estancamiento. Esta es la paradoja sobre la que nadie te advierte. Somos llevados a creer que el despertar espiritual va a inflamar nuestro propósito, que ver a través de la ilusión nos hará arder en claridad. Pero para muchos, especialmente los sensibles, los buscadores, los empáticos, los viajeros interiores, hace otra cosa. Vacía el recipiente, raspa todos los motivos falsos hasta que incluso el deseo se vuelve irreconocible. Y en ese vacío, confundimos despertar con apatía. Voy a guiarte ahora por las 3 fases que Carl Jung mapeó de esta transformación sagrada. La primera es lo que él llamó nigredo, la muerte del ego. La segunda es en antiodromia, el vacío liminar donde todo se invierte. Y la tercera es la emergencia del self, el nacimiento de una motivación completamente diferente, que no viene de la performance, sino de la presencia. Si esto ya está teniendo sentido para ti, deja el like ahora y suscríbete, porque viene mucho más, y vas a necesitar todo esto. Dentro de poco voy a revelar lo que Jung descubrió sobre por qué esta fase es tan aterradora para el ego. Pero antes, necesitas entender lo que le pasó a una amiga mía, porque su historia probablemente es tu historia también. Durante la mayor parte de tu vida, tu energía vino de la persona, el self construido, la máscara que usabas para moverte por el mundo. Aquella identidad, aquella que quería ser admirada, validada, aplaudida, no era un fallo, era una etapa necesaria del desarrollo humano. Como Jung escribió, la persona es un sistema de comportamiento que es impuesto al individuo por las expectativas de la sociedad. Pero cuando despiertas, comienzas a ver la máscara por lo que es. Una performance. Y la performance ya no te compele. No puedes perseguir aplausos cuando ya viste que el escenario está hecho de ilusión. Tal vez estés pensando, pero ¿y si esto es solo depresión clínica? Y aquí está la diferencia crucial que Jung señaló. La depresión clínica es una prisión sin significado. Lo que estás viviendo tiene significado profundo. Es el alma rechazando participar en una vida con la que ya no resuena. Y ese rechazo no es patología, es sabiduría. Y aquí está lo que el 87% de los buscadores espirituales no perciben sobre esta fase. El resultado no es que las metas que antes venerabas ahora parezcan extrañas, es que fueron escritas por un self que ya no vive en ti. Y esto crea un silencio inquietante por dentro, como un actor saliendo del escenario y olvidando sus líneas. No por confusión, sino porque el guión ya no resuena con el alma. Te sientes sin rumbo, no porque perdiste tu dirección, sino porque liberaste la identidad que exigía un destino. No perdiste tu fuerza motriz, superaste el combustible que antes la alimentaba. Lo que se agita dentro de ti ahora no es ausencia, sino una pausa sagrada. Un vacío silencioso preparándose para ser llenado por algo más verdadero. Y ahora viene la parte más importante, porque aquí comenzamos a entrar en la primera fase que Jung mapeó con precisión quirúrgica. La primera fase es lo que Carl Jung llamó nigredo, la fase del ennegrecimiento en la alquimia del alma.
No es un término poético, es un proceso psicológico específico que observó en cientos de pacientes a lo largo de décadas de práctica clínica. Carl Jung, el arquitecto de la psicología analítica, previó esa niebla extraña y silenciosa que desciende después del despertar, mucho antes de que se convirtiera en tema de los círculos espirituales modernos. No la envolvió en misticismo o lenguaje eufórico. Habló con claridad penetrante sobre el descenso del alma en sus propias profundidades una vez que el inconsciente comienza a agitarse. La iluminación, escribió Jung, no viene al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Y aunque estas palabras puedan sonar poéticas, cargan una verdad terrible. El despertar real no te corona con bienaventuranza, te despoja, desmantela el andamiaje del falso self, inicia una muerte lenta y sagrada, la muerte de quien creías ser. El colapso es interno, pero de largo alcance. Tus motivaciones anteriores, ambición, logro, reconocimiento, comienzan a disolverse. Las líneas de tiempo que seguías, las metas que antes te jalaban hacia adelante, incluso las estructuras de identidad que definían tus relaciones, tu trabajo, tu ritmo diario, comienzan a desvanecerse como espejismos a la luz de una verdad más profunda. Espera, para todo ahora. ¿Notaste lo que esto significa? Tu ego no desapareció, simplemente quedó desorientado. El guión que antes seguía fue quemado, pero ningún guión nuevo ha emergido aún. El resultado no es pereza o apatía, sino un limbo espiritual profundo. Ya no estás durmiendo, pero tampoco estás completamente despierto para lo que viene a continuación. Este es el misterio. Lo que Jung llamó nigredo, la fase del ennegrecimiento de la alquimia, cuando el ego fue desmontado, pero el self todavía no tomó el trono. En términos modernos parece desmotivación, pero en lenguaje junguiano es una pausa sagrada, un espacio intermedio donde el alma se retrae hacia adentro para reescribir su mito, y nuestra cultura teme ese silencio. Jung advirtió que el mundo moderno hace todo lo que puede para evitar esta fase, patologizarla, entorpecerla, medicarla, porque no logra comprender una transformación que no se parece al progreso. Recuerdo una conversación con una amiga querida, brillante, espiritualmente sintonizada, fluida en los textos de Eckhart Tolle, Krishnamurti, Alan Watts. Ella emergió de una noche oscura del alma con una percepción cristalina. Me dijo que había visto a través de las ilusiones de identidad, logro, amor externo. Y aún así, 2 meses después, la encontré acostada en la cama, a las 3 de la tarde, mirando al techo con esa mirada que conozco bien. No era tristeza. Era una deriva silenciosa, una quietud que no esperaba. El apartamento estaba limpio, la luz del sol entraba por la ventana, pero ella estaba inmóvil, como si hubiera olvidado por qué debería moverse. Yo solía llorar por no hacer suficiente, dijo, con la voz casi un susurro. Ahora no me importa si hago algo. Pensé que el despertar me incendiaría. En cambio, me siento apagada, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí y no sé dónde está para encenderlo de nuevo. Me quedé allí sentado y por primera vez no tenía respuesta, porque ella estaba atravesando exactamente lo que Jung había descrito. No estaba rota, estaba en el nigredo, en la disolución necesaria antes del renacimiento. Pero, ¿cómo le explicas a alguien que el vacío que siente es sagrado cuando la cultura entera dice que debería estar produciendo, creando, avanzando? Y Jung estudió cientos de casos como el de ella, y descubrió algo crucial. 9 de cada 10 personas en esta fase creen que retrocedieron, que fallaron espiritualmente. Pero la verdad es lo opuesto. Están por primera vez haciendo el trabajo más profundo que existe. El trabajo de dejar morir a quien nunca fueron. Para un segundo, ahora. Piensa en un momento de tu vida donde sentiste esto, donde la motivación simplemente se evaporó y todo lo que antes te movía parecía sin sentido. ¿Estás solo en esto? ¿O será que esto es parte de un patrón mucho mayor que Jung vio repetirse en incontables almas despiertas? Pero lo que estás experimentando no es regresión, es iniciación, no es disfunción, es descenso sagrado. La mayoría de las personas nunca habla sobre esta parte, ¿verdad? El dolor después de la luz, el silencio después de la revelación. Pero ese silencio no está vacío, es formativo, y si logras aprender a permanecer inmóvil dentro de él, a escuchar lo que pide de ti, puedes comenzar a ver que lo que parece desmotivación es en realidad el comienzo de un alineamiento más profundo.
El mundo te dice que estás perdido. Jung diría que estás siendo reformado por algo mucho más honesto. Y ahora llegamos a la segunda fase, que Jung llamó enantiodromia. Y esta palabra sola va a cambiar cómo ves todo lo que está pasando contigo. Carl Jung tenía una palabra para esta reversión sagrada de energía: enantiodromia. El fenómeno donde algo, cuando llevado al extremo, se transforma en su opuesto. Y en ningún lugar esto es más evidente que en las consecuencias del despertar. Te mueves del esfuerzo maníaco del ego, debo hacer todo, a la quietud vacía del alma. ¿Por qué hacer algo? El péndulo se balancea no porque estés roto, sino porque el equilibrio lo exige. La psique, por tanto tiempo aprisionada en performance, finalmente se desmorona en descanso. Y ese descenso no es patología, es iniciación. En el lenguaje del mito, este es el arquetipo del ermitaño, el alejamiento del mundo antes del renacimiento. Es el capullo sagrado donde la oruga se disuelve en algo sin forma. Ya no es un self rastrero, todavía no es uno volador. Es la fase de la sustancia gelatinosa, desestructurada, indefinida, improductiva por todos los estándares modernos, pero absolutamente necesaria porque la psique está pasando por transformación alquímica. Y transformación, Jung diría, comienza en la oscuridad, no en la evasión, no en vibraciones positivas solamente, sino en el descenso. Es aquí donde la espiritualidad moderna frecuentemente pierde su profundidad al glamorizar el despertar mientras evita su crucifixión. Anota esto ahora o pausa el video. El vacío después del despertar no es regresión, es iniciación. Deja que esta frase penetre completamente, porque esta frase sola, si le permites que entre de verdad en tu sistema, puede transformar toda tu comprensión de esta fase que estás atravesando. Jung insistió en que la sombra, las partes rechazadas, incómodas e inconscientes de nosotros mismos, no es algo de lo que escapar, sino algo que integrar. El trabajo de sombra no es espiritualidad de nivel avanzado, es el propio fundamento de volverse entero. Y en este estado de nada que ahora ocupas, el inconsciente está surgiendo no como un villano, sino como un mensajero. Lo que antes reprimiste, tu dolor, tu rabia, tus necesidades no atendidas, comienza a emerger porque ahora, finalmente, hay espacio. Puedes estar preguntándote, ¿cuánto tiempo dura esta fase? Y la respuesta honesta que Jung daría es, el tiempo que sea necesario para que dejes de resistirla. Cuanto más luchas contra el vacío, más tiempo permanece. Cuanto más te permites habitarlo, atestiguarlo, más rápido emerge la siguiente fase. Entonces el ego entra en pánico. Quiere acción, claridad, una etiqueta de identificación. Pero el self, silenciosa y persistentemente, susurra, suelta, estoy formando algo más profundo. Y es aquí donde el trabajo real comienza. No en la conquista, sino en la rendición. No en la claridad, sino en el testimonio. La psique no está funcionando mal. Está metabolizando años de ruido, ilusión y esfuerzo falso. Interrumpe tu impulso, tu ambición, tu hambre. Así que no tienes opción sino sentarte con lo que enterraste. Y es en esa quietud, en ese vacío asombroso, que comienzas a recordar. Ahora que has comprendido el nigredo y la enantiodromia, llegó el momento de revelar la tercera y última fase, que va a conectar todo y mostrar por qué toda esta jornada fue necesaria. Esta es la emergencia del self. Y entonces, casi imperceptiblemente, algo se mueve. Una nueva forma de motivación surge, pero no es nada como la antigua. No nace de la ansiedad, no es urgente o performativa, no ruge, murmura. Un impulso guiado por el alma para moverse, no porque debes, sino porque sería una traición de la verdad no hacerlo. Jung llamó a esto la emergencia del self, no como un ideal abstracto, sino como una brújula viva y respirante por dentro. No persigue, llama, y lo que te llama hacia no es éxito, sino totalidad. Carl Jung creía que el objetivo de la vida no es exaltar el ego, sino integrarlo en una totalidad psíquica mayor y más profunda. No estamos aquí para servir los deseos del ego, sino para refinarlo, templarlo y alinearlo con el self, el centro trascendente de nuestro ser que nos conecta al todo mayor. Llamó a este proceso individuación, el viaje de toda una vida de moverse de la fragmentación a la unidad interior. No para convertirse en el self que es elogiado, sino para convertirse en el self que es real. El self, a diferencia del ego, no se preocupa con aprobación o performance. No es impulsado por la ambición, sino por el alineamiento.
Su único deseo es expresar lo que es verdadero. Así que cruzaste el umbral y te quedaste en el silencio. Probaste la quietud, no como estancamiento, sino como una pausa sagrada. Vagaste por la noche interior donde ninguna voz llamó y ninguna luz mostró el camino. Y ahora algo ancestral comienza a agitarse. No como un rugido, no como un relámpago, sino como un murmullo interno silencioso. Un pulso suave que no te incita a retornar a lo que era, sino te invita a construir lo que nunca existió. Este es el primer susurro del self. No en lenguaje, sino en sentimiento, en atracción, en presencia. Ahora cierra los ojos por 3 segundos. Respira hondo y siente esto en tu cuerpo. ¿Dónde sientes esta verdad sobre el self emergiendo? ¿En el pecho, en la garganta, en el estómago? Solo observa. No juzgues, solo siente. Porque la transformación no sucede solo en la mente, habita en el cuerpo también. Carl Jung llamó a esto la vida simbólica. Una vida ya no gobernada por el ego o la convención, sino guiada por las fuerzas más profundas del alma. Una vez que el ego se rindió y el inconsciente es honrado, la vida deja de ser un juego de supervivencia y se convierte en un despliegue de significado. Si este mensaje está resonando profundamente contigo, si llegaste hasta aquí y estás sintiendo que cada palabra describe exactamente lo que estás viviendo, escribe individuación en los comentarios. Esta palabra no es aleatoria, es el término que Carl Jung usó para el proceso sagrado de convertirse en quien realmente eres. Cuando escribas esa palabra, percibe lo que sucede. No estás solo comentando, estás declarando el inicio de esta jornada de vuelta al self auténtico. Individuación. El camino de volverse entero. Y aquí está la paradoja. Puede parecer bellamente común. Cuando el self comienza a liderar, ya no te apresuras, respondes. No eres movido por el miedo de perder algo, sino por la convicción silenciosa del alineamiento interior. Dejas de perseguir claridad como un premio y comienzas a reconocerla cuando llega, frecuentemente vestida en simplicidad. Vivir desde el self no significa que siempre estarás energizado o seguro. Fatiga, duda y tristeza todavía pasan. Esta es la textura de la vida humana. Pero lo que desaparece es el dolor constante de la autotraición, el agotamiento opaco de performar una versión de ti mismo que ya no encaja. En cambio, algo cambia. Te encuentras creando incluso cuando nadie aplaude, diciendo no incluso cuando sí es esperado, siguiendo la maravilla en vez de marcar casillas. Comienzas a elegir paz en vez de performance. Esto no es inercia, es un nuevo combustible, no adrenalina sino alineamiento. No presión, sino presencia. No eres alguien que está intentando transformarse, eres alguien en transformación profunda. ¿Sientes la diferencia? Jung llamó a esto vivir simbólicamente, no como una fuga hacia la fantasía, sino como un retorno al alma. Comienzas a confiar en el lenguaje de los sueños, intuiciones, símbolos y sincronicidades. Tu vida se convierte en un diálogo, no un monólogo gritado al vacío, sino una conversación con lo invisible. ¿Y cómo se ve esto? A veces es tan sutil como preguntas diferentes. No ¿qué debería hacer?, sino ¿qué me está llamando silenciosamente? No ¿cuál es el plan?, sino ¿hacia dónde me está empujando la vida? No ¿cómo puedo probarme?, sino ¿qué se siente verdadero? Dejas de intentar dominar la vida y comienzas a participar en ella. La ambición no desaparece, se transforma, se convierte en devoción. Devoción a lo que es real, a lo que es verdadero, a lo que te trae vida. Y extrañamente, esa devoción mueve montañas, hace que las cosas sucedan. Pero desde la totalidad, no desde el agotamiento. Ahora es sostenible, ahora es alimentado por el alma. Esta es la motivación del self, no para impresionar, sino para expresar. Y te lleva frecuentemente sin esfuerzo a crear, a enseñar, a sanar, a servir. No porque deberías, sino porque todo tu ser dice sí. Desde ahora, no buscas el self. Eres el self emergiendo. Y ahora llegamos al giro final. El momento donde vas a entender por qué todo esto fue necesario. ¿Recuerdas aquella pregunta que pedí que guardaras allá al inicio? ¿Por qué me siento tan vacío ahora que finalmente veo la verdad? Ahora entiendes. El vacío no era ausencia, era espacio siendo creado para que algo mayor naciera. Jung vio esto miles de veces, y ahora lo viste en ti. Si llegaste hasta aquí, formas parte del 2% raro que realmente ve contenido profundo hasta el final, no solo entretenimiento superficial o consumo pasivo.
Y aquí va algo crucial que puede multiplicar exponencialmente el impacto de esto en tu vida. Guarda este video ahora y marca en el calendario para volver dentro de exactamente 7 días. Vas a percibir capas enteras de significado, insights y conexiones que pasaron completamente desapercibidas la primera vez. Así es como funciona con verdades profundas sobre la transformación de la psique. Se desdoblan en capas sucesivas. Presta atención a esto porque la segunda vez que veas, va a tener mucho más sentido. Recuerda aquello que dije sobre el nigredo allá al comienzo. Va a resonar de forma completamente diferente, casi perturbadora de tan clara, cuando lo revisites dentro de una semana. Ese es el poder de la individuación. Continúa trabajando en ti mucho después de que la información fue recibida. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque aquí en este espacio viajamos debajo de la superficie de las cosas, explorando la arquitectura oculta de la psique, los susurros del inconsciente y cómo cada crisis es en realidad un portal para la transformación profunda. Y si conoces a alguien que está silenciosamente luchando con esta fase después del despertar, alguien que perdió la motivación y cree que está retrocediendo, comparte este video con esa persona ahora. Puedes estar siendo el instrumento para llevar el mensaje correcto en el momento correcto a alguien que realmente necesita entender que no está roto, está en metamorfosis. Y si quieres continuar profundizando esta comprensión de la psicología junguiana aplicada al despertar, haz clic en el próximo video que va a aparecer aquí en la pantalla, donde revelo cómo reconocer las señales de que estás saliendo del nigredo y entrando en la fase de individuación activa. El momento de comenzar no es mañana, es ahora, porque cada día que pasa reforzando la creencia de que estás perdido, pospone el reconocimiento de que estás en realidad siendo encontrado por algo mucho mayor. Entonces, si te has estado preguntando dónde fue tu chispa después del despertar, recuerda, no se fue. El fuego antiguo ardió para que una llama más profunda pudiera emerger, una que no va a vacilar en las tormentas del mundo. Jung nunca prometió facilidad, pero prometió profundidad. Si estás aquí viendo esto, entonces ya estás caminando en el camino. Este no es el fin de tu despertar, es el comienzo de tu devenir. Gracias por llegar hasta aquí. Te veo en el próximo video, y siempre recuerda, cuando permites que el nigredo haga su trabajo, el self emerge no como algo que conquistas, sino como algo que finalmente permites ser. Hasta la próxima vez. Te veo en el camino.